Este proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre sin duda es preocupante. ¿Qué es lo que buscaría, ¿no?, a través de estos dispositivos que está planteando, en los que supuestamente lo que ellos buscan es, entre comillas, una equidad, ¿no?, en el espectro electromagnético, y que el gobierno, por cierto, sea quien lo administre? Sí, a ver, coincido plenamente con lo que tú mencionabas hace unos minutos, Mabel, en el sentido de que esta es una norma muy peligrosa y que abre un escenario terrible para lo que puede ser el futuro de nuestro país. Y sinceramente creo que ya llegó el momento en el cual todos los peruanos debamos de exigir de nuestro presidente, del presidente Castillo, un deslinde claro, rotundo e inmediato respecto de estas cuestiones que salen como cuestiones aisladas, pero que no lo son, respecto de algunos ministros o de alguna gente de la bancada de la bancada oficialista, y que evidentemente demuestran una amenaza contra las libertades, contra el Estado de Derecho, que todos los peruanos tenemos que denunciar. Y lo voy a resumir de la manera siguiente. Es una norma, primero, que demuestra un absoluto desconocimiento de la regulación vigente. Habla de servicios públicos, cuando la radio y la televisión no son servicios públicos, son servicios privados de interés público. Pero bueno, esos son tecnicismos que seguramente en algún momento, si es que el congresista Reyes tiene la disposición de conversar con nosotros, se lo sabremos saber. Pero hay algunos artículos que son peligrosísimos. Por ejemplo, hay uno que señala que uno de los principios de la radiodifusión es que existan más emisoras de radio y televisión. ¿Con qué objeto? Primero, no estamos hablando de un recurso ilimitado, estamos hablando del espectro radioeléctrico establecido por el Plan de Distribución de Frecuencias, que es una norma, además, que se basa en la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por la cual hay determinada banda del espectro que puede ser utilizada para radio y televisión de señal abierta. Eso no es un recurso ilimitado. Entonces, ¿cómo es que vas a promover que existan más? ¿Para qué? ¿Existe mercado para esas? Después, hablan de las emisoras, que deban existir emisoras locales. Hace unos años, cuando salió la ley de radio y televisión, se promovió lo que se llamaban radiodifusión comunitaria, que justamente son estas emisoras que con una potencia determinada cubren una determinada localidad, por supuesto con las costumbres, con las características de esa localidad. ¿Sabes cuántas hay a la fecha? Una. Esa es la forma como es que los señores del partido de gobierno, del partido del presidente Castillo, quieren llevar adelante el desarrollo de la radiodifusión. Yo lo que les pediría es, primero, que se informen, segundo, que escuchen a las partes interesadas, con absoluta legitimidad, y a todas, a los radiodifusores de cadenas nacionales, a los radiodifusores de provincias, para saber qué opinan sobre este proyecto. Bien, pero a todos los peruanos lo que tenemos que tener claro es que es una amenaza contra la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es la más importante de todas las libertades, porque es la que nos permite denunciar, fiscalizar y atacar cuando es que existen actos como los de este tipo, en los que, repito, lo más importante en este momento es pedirle y exigirle al presidente Castillo que haga un deslinde absoluto respecto de estos intentos. Bien, ahora, nos queda claro, ¿no?, que la libertad de expresión es central para el funcionamiento de toda democracia. Una prensa libre es indispensable para vigilar el comportamiento de las autoridades, de quienes detentan el poder, pero también para tener una ciudadanía informada, activa, ¿no? Y en esa línea, el señor Vaca, también el expresidente del Consejo de Prensa Peruana, el señor Bernardo Roca Rey, también ha tenido expresiones de preocupación sobre lo que sería este proyecto de ley presentado por Perú Libre. Ahora, claro, este proyecto de ley de una manera surge en un contexto, ¿no? En un contexto de una campaña donde, hay que decirlo, ahí están los videos, ¿no? El presidente Castillo tenía expresiones, digamos, por decirlo menos, distantes, ¿no?, hacia la prensa, y también en estos, digamos, semanas de gobierno hemos visto también una actitud de tensión, ¿no?, incluso con algunos, digamos, expresiones, ¿no?, de violencia hacia hombres y mujeres de prensa. Entonces, efectivamente, llega un contexto donde genera suspicacias, y la pregunta que quisiera plantearles: ¿cree usted que esta preocupación, más allá del número de emisoras, ¿no?, que usted ha mencionado, involucre algún riesgo para la libertad de opinión, para la libertad de contenido? ¿Es algo que usted vea, digamos, en el espectro? Sí, porque, buenos días, Norma,
Sí, porque en la norma establece en una de sus disposiciones que en estado de emergencia el Ejecutivo, el gobierno puede tomar control o puede utilizar los medios de comunicación. Ahí hay una cuestión que quiero que quede bien clara. Nosotros, los medios de comunicación, cumplimos con un deber de información y de brindar información a la población. Y como tú bien señalas, una población informada es una población que va a estar mejor preparada y va a estar va a estar irrogada de la información que requiere para exigir los derechos. Esa disposición que tienen los medios para colaborar con el gobierno, prueba del canto es la pandemia. Y por supuesto algún desastre natural que puede ocurrir en el pasado. Carlos, recordarás en la época del terremoto de Pisco, cuando es que RPP era justamente el medio por el cual incluso el presidente de la República entonces, Alan García, tuvo que decir que la información que tenía de ICA era a través de RPP. Entonces nosotros cumplimos con ese deber y lo cumplimos más allá de lo que pueda existir, de lo que pueda decir alguna norma. Lo cumplimos porque es nuestro deber y estamos al servicio de la población. No tiene por qué existir una disposición como esa. Esas disposiciones, este articulado preparado por el señor Reyes de la bancada del presidente Castillo, es una clara copia de lo que ha existido en Venezuela. Y fíjense lo que ha ocurrido ahora, con lo que está pasando con los medios en Venezuela. O sea, cuando es que se terminó por cerrar Radio Caracas Televisión en el año 2007 y otros medios de comunicación y cadenas que eran las de preferencia del público porque le eran incómodos al gobierno del presidente Chávez, eso lo que logró fue que finalmente existan más emisoras, más televisoras, más emisoras de radio y más canales de televisión, por supuesto, al servicio del régimen, con una información totalmente tergiversada y la gente no informada correctamente. Jorge, yo quisiera remitirle lo que ha tuiteado sobre este tema Vladimir Cerrón, el líder de este partido Perú Libre. Dice que debe admitirse que en el Perú hay una concentración de medios en manos de los ricos, ni siquiera de los periodistas quienes establecieron una dictadura neoliberal. Una verdadera democracia debe defenderse de esta amenaza. Son dueños, o mejor dicho, sus dueños son socios de empresas corruptas. ¿Cuál es la interpretación o el análisis que hace de este punto central que establece Cerrón para justificar un proyecto de esta naturaleza? A ver, voy a hablar de la radio y la televisión de señal abierta, que son las plataformas a las que yo represento como presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. En el caso de la radio y la televisión, existen límites para la propiedad de las estaciones de radio y televisión, establecido por la misma ley de radio y televisión. O sea, a diferencia de lo que pudieran ser otros mercados, en el caso específico de la radio y televisión abierta, nos regula la ley de radio y televisión, y esa establece en su artículo 23 una disposición por la cual una misma persona natural o jurídica solo puede ser titular de hasta el 20% del espectro en el caso de las emisoras técnicamente disponibles en el caso de radio y 30% en el caso de la televisión. O sea, concentración no existe. Que el señor Cerrón, además, sinceramente, no sé qué conocimiento tenga del tema, más allá de que sea una opinión muy personal, nuevamente, debería informarse. En el caso específico de la radio y la televisión existe una limitación a la propiedad. Y eso es lo que tengo que responder. Pero además, Carlos, tenemos la radiodifusión pública, tenemos, como dije, la regulación de las estaciones comunitarias. ¿Por qué no utilizar Canal 7 o Radio Nacional para estas intenciones que plantean en este proyecto? Que sinceramente, repito, no me quiero referir al proyecto porque nos va a distraer. Acá lo que porque además, digamos, hay cuestiones que demuestran, repito, un desconocimiento. Pero hay detalles, dentro de este proyecto de ley que muestran una intencionalidad, como el hecho que se proponga que el gobierno administrará o asumirá la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación. Vamos a analizar ese párrafo, esa línea que tiene toda una intencionalidad tras escuchar nuestros titulares. Volvemos. Continuamos conversando con Jorge Vaca Álvarez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, a propósito de un proyecto de ley presentado por congresistas de Perú Libre que en realidad
representa una amenaza para la libertad de expresión. Y quería referirme a algo, señor Vaca, a que usted se refirió en el bloque anterior, ¿no? Al Instituto de Radio y Televisión que administra TV Perú, administra Radio Nacional y que con buenos profesionales a cargo ha logrado, sin duda con alguna dificultad, mantenerse independiente y no convertirse pues en un medio propagandístico del gobierno, porque hay que recordar que estos medios son del Estado, son de los peruanos, no son de los gobiernos de turno. En ese sentido, ¿qué significa que este proyecto de ley proponga que con carácter excepcional y transitorio el gobierno podrá asumir la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación? ¿Qué significa y cuál es la intención? Justamente el riesgo, Mabel, de una intervención por parte del gobierno a efectos de controlar los medios de comunicación, hoy independientes, libres y que brindan un servicio a la población con objetividad, transparencia y veracidad. Los medios de comunicación, Mabel, y tú lo conoces muy bien, siempre vamos a ser incómodos a las autoridades. ¿Por qué? Porque denunciamos, porque informamos, pero esa incomodidad los hace mejores. Eso lo tiene que entender el presidente de la República, lo tiene que entender el primer ministro, lo tienen que entender las autoridades. Una disposición como esa, la que tú acabas de mencionar, bajo criterios de emergencia y por supuesto respetando la proporcionalidad y la razonabilidad, cosas muy líricas porque al final terminan siendo un cajón desastre a partir del cual se está abriendo una puerta para la intervención en medios de comunicación libres. Y nuevamente, aquí toda la población debe exigir que exista un respeto por la institucionalidad, un respeto por los derechos, y el respeto a la libertad de expresión es fundamental para que un Estado de Derecho funcione como tal. Bien, señor Vaca, ahora estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La centralidad de esta libertad de expresión, ¿no? Para el fortalecimiento de la democracia. Sí, es correcto. Ok, es vamos correcto, con el presidente Norma. Castillo. Sí. Permítanos un instante, Jorge, vamos de inmediato a los Estados Unidos con el señor Bernardo Roca Rey ha expresado una preocupación sobre el hecho que este proyecto abre una ventana para poder eventualmente intervenir no solamente en contenidos, sino eventualmente sancionar a aquellos medios que tengan una línea crítica al gobierno. Entonces, si nos podría ayudar como que a precisar eso, porque esto es algo que suena bien, pero que puede tener implicancias muy problemáticas. Con gusto, Norma, con gusto. Mira, vamos a dividir en dos partes el texto, ¿ya? Para el análisis vamos a dividirlo en dos partes. Una primera, en la que, bajo este título, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en territorio nacional. Y la siguiente, o sea, la otra parte que vamos a comentar, es este supuesto de casos de emergencia, ¿ya? Con relación al primero, lo que plantea la norma, y que para nosotros resulta preocupante, son dos cosas. La primera es que deberían fomentar la existencia y el desarrollo de la mayor cantidad posible de emisoras de radio y televisión, con una programación variada que brinde espacio a las múltiples voces que existen en la sociedad peruana. Como dije en la primera parte de mi intervención, el espectro radioeléctrico no es un bien infinito, está acotado. ¿A qué? A normas internacionales por las cuales se determinan cuál es el rango de las frecuencias que van a ser destinadas para los servicios de radio y televisión de señal abierta. Entonces, ¿cómo es que puede uno fomentar la mayor existencia de emisoras cuando estamos hablando de un espectro acotado y en muchos casos, no solamente en Lima, sino también en el interior del país, ya el espectro, a partir de las licencias que ha otorgado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encuentra copado? Eso, aquí hay un principio, pero no hay la forma como se va a aterrizar. Por otro lado, como comenté también al comienzo, la ley de radio y televisión promovía el desarrollo de estaciones comunitarias. ¿Qué son las estaciones comunitarias? Las estaciones comunitarias son emisoras de baja potencia que son autorizadas por el Estado para prestar un servicio en una determinada localidad. ¿Por qué? Por las características de esa población, por supuesto recogiendo su cultura, su idioma. Ese fomento a la radiodifusión comunitaria, que por supuesto cuenta con el apoyo de nosotros,
no se ha dado en todo este tiempo. Y por eso también decía que nosotros esperábamos de parte del congresista Abel Reyes, que quien ha promovido este proyecto, la posibilidad de conversar, porque la primera cuestión respecto de este análisis es que no hay un conocimiento del tema, no hay un conocimiento de la ley ni de las normas aplicables a nuestro servicio. Y por lo tanto, puesta así la disposición, propuesta así la iniciativa legal, lo que arma es un terreno de incertidumbre, porque como bien tú señalas, establecen cuestiones pero que no van a poder ser, Jorge, o no se dice cómo aterrizar. Jorge, esto de alguna manera era previsible, porque si nos remitimos al ideario de Perú Libre, establecía ese tipo de propuestas. Además, recordemos, tenemos ya situaciones lamentables de comportamientos hacia la prensa. Además, un silencio de parte de nuestras autoridades, de nuestro presidente, de nuestros ministros, justamente que no nos permiten tener la información y transmitirla a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que esto es una cadena, definitivamente, que tiene el antecedente, repito, de un ideario que ya planteaba este tipo de alternativas, ¿no? Carlos, y por eso también plantea una exigencia, no solamente de los que estamos involucrados en la radio y la televisión, sino de todos los peruanos, en el sentido de un necesario deslinde por parte del presidente Castillo. Ahora que escuchaba las palabras que ha dado en la OEA, él decía, no somos comunistas. Bueno, muy bien, pero lamentablemente las demostraciones que están haciendo gente de su entorno, como este señor congresista, porque pertenece a su partido, como también algunas expresiones que ha tenido el primer ministro, como el hecho del de la presencia aún del ministro de Trabajo, son cuestiones que evidencian una clara intención, como tú bien señalabas, de sacarnos de un esquema de democracia, de un esquema de Estado de Derecho y una defensa de la institucionalidad, que el presidente Castillo la dice, nos la dijo la vez que nos invitó a Palacio de Gobierno, pero que después sus actos y los actos de las personas que están en su esfera, las autoridades que él ha nombrado, y en el caso del congresista Reyes, de una persona que ha sido incluida en el Congreso a partir de la votación obtenida por su partido, la desdicen. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que mantener esta inquietud cuando deberíamos tener una posición mucho más firme y mucho más tajante en el sentido, como dije, de un deslinde por parte del presidente? Eso es lo que tenemos que exigir ahora a todos. Así es, muchísimas gracias, señor Vaca. Lo que se pide es tener un gobierno que actúe en transparencia y que rinda cuentas, y para ello están los medios de comunicación. Muchísimas gracias, los medios de comunicación independientes, no los que hacen propaganda al gobierno. Muchas gracias, tenemos que ir